Le damos gracias a Dios la oportunidad que nos da de seguir preparando a esta iglesia. Acuérdese que estamos ahorita trabajando en cuatro, en cuatro fundamentos, en cuatro columnas. Uno, queremos gente salva, que hayan recibido a Jesucristo. Si no ha recibido, usted no tiene una relación con Dios. Qué bueno que asistió a una iglesia cristiana, pero Dios no salva simpatizantes, salva hijos de Él. Luego, ¿verdad? Estamos pensando en que aseguremos nuestra conducta como cristianos para alcanzar la vida eterna, ¿sí? Luego estamos pensando, ¿verdad?, que cada uno de nosotros estemos listos para cuando venga el Señor, porque esto es parte del tema que hoy tengo, y que esté usted seguro en cuanto a ello. Hemos dicho que si dormimos o morimos físicamente como cristianos, la trompeta sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y después los que hayamos quedado, que estamos esperando por todo lo que está aconteciendo, que así sea, seamos transformados, arrebatados al sonido de trompeta del Señor. Y por último, que seamos bienaventurados por participar de las bodas del Cordero, que estemos ahí presentes en el cielo, participando como, acuérdese esa palabra, Macario, significa supremamente bendecido, seamos supremamente bendecidos. Y recuerde que esa palabra allí en el capítulo 19 de Apocalipsis termina diciendo, porque estas son palabras fieles y verdaderas de Dios. Entonces esto se va a cumplir y hoy es una de las bases que tenemos y estamos invitando a que usted permanezca en la palabra de verdad y haciendo la voluntad del Señor. Amén. Bueno, este domingo 10 de agosto seguimos hablando acerca de las cosas que nos preparan para la venida de Jesús. Sabemos que esto está muy cercano y que el Señor no tarda en venir. Y hoy más que nunca se están cumpliendo todas lo que está escrito tanto en Mateo 24 como en Mateo 25 y estamos a la puerta de ver un gran avivamiento antes de la venida del Señor, como hace rato lo declaré, y juntamente con ello, porque cuando viene un gran avivamiento también se manifiestan los juicios de Dios, una serie de juicios de Dios, no los finales, como hemos dicho, porque eso vendrá después, pero están sucediendo muchas cosas. Acuérdese que la parábola de la higuera nos señala a Israel y que el Señor dijo, cuando pase esta generación, entonces van a suceder todas estas cosas. Y la generación del regreso que tuvo Israel a la tierra prometida fue dada en 1948, ese 14 de mayo. Está por cumplirse esa generación y deberá cumplirse la palabra del Señor. Acuérdese que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanecerá para siempre. Siempre se va a cumplir la palabra del Señor. No tenga usted duda. Y si alguna cosa no sucede, no es culpa del Señor. Es falta de obediencia y de fe en nosotros. Y aquí hemos estado preparando a la iglesia para ello, porque las cosas no están siendo agradables, está multiplicándose la maldad, las tribulaciones, las enfermedades se están multiplicando. Yo nomás, si le pidiera a alguno decir, ¿quién no se ha enfermado en estos días o el estómago o las vías respiratorias? Refiere a algunas cuestiones de ansiedad como la presión arterial y como dolores de cabeza y como situaciones de desequilibrios corporales están aconteciendo, a pesar de que la ciencia ha avanzado. De todos modos, no hay lugar en los hospitales. Están saturados tanto los hospitales públicos como los hospitales privados, y además ahora pues enfermarse si no tienes una seguridad social o pública, pues significa que vas a caer, si no tienes todos los recursos, en pobreza, porque todo esto se ha hecho muy injusto
Y pues ante todo ello hemos estado preparando. Lamentamos que mucha gente cuando escuchan de algunas cosas de la venida del Señor, solo quieren lo que significa en algunas palabras proféticas violentas o en algunas palabras proféticas de guerra de parte de Dios, o de algunas situaciones en donde se vea manifiesto, aunque así va a ser, el poder de Dios. Y entonces algunas personas quieren así estas como si fuera una situación de noticias escandalosas. Eso es lo que hoy la sociedad y las redes sociales persiguen, pero debemos de tener cuidado en algunos detalles que nos preparan mejor. Vamos a seguir en ello. Y hoy, continuando con la primera carta a los tesalonicenses, que acuérdense que hemos estado hablando, eran dos iglesias, Berea y Tesalónica, que buscaban guardar la palabra de verdad, buscar el evangelio de verdad, mayormente Berea, pero en Tesalónica tenían una grave preocupación. ¿Cuál era la grave preocupación? Que estaban pasando por tribulaciones, por enfermedades, por escasez, por dificultades para el trabajo, y decían, pues, y viendo cómo prosperaba el imperio de Roma y cómo los impíos prosperaban, y cómo algunos, como se nos ha citado en la escuela de crecimiento espiritual, dicen, pues, ¿para qué seguimos a Dios si el impío prospera más que nosotros los justos? Y Dios no hace nada, y ¿dónde está Dios? Y todas esas inquietudes. Y finalmente, ¿verdad? Ellos tenían la inquietud de decir, ante todo esto, pues creemos que el Señor viene, pero no entendemos todas las cosas en cuanto a la venida del Señor, no entendemos cómo va a ser esto. Y el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, les explicó todo ello y les habló mucho acerca de la conducta y de la vida cristiana que debieran tener ante toda esta situación. Hoy estamos viviendo una situación paralela, y algunos en aquel primer siglo pensaban que ya Cristo venía, que se había ido por ahí del año 39 y que ya tenía que regresar, y que no pasaría mucho tiempo ni el primer siglo para que Cristo regresara. Pero el Espíritu les dijo que no iba a ser así. Hoy han pasado ya casi 2000 años y no ha cumplidose la palabra del regreso del Señor por su iglesia, y menos del regreso del Señor en forma personal y visible para poner en orden esta tierra y este mundo. De tal manera que es una palabra actual, porque no aconteció lo que ellos esperaban, y hoy no ha acontecido. Hoy hay muchos predicadores que se han atrevido hasta dar fechas aproximadas o fechas más exactas, y esto no ha acontecido, porque el día y la hora ni los ángeles ni yo, dijo el Señor Jesús, como el Hijo del Hombre, lo sabemos, solo el Padre que está en los cielos. Los tiempos y las sazones son del Señor y no de nosotros los hombres, pero nosotros tenemos que estar preparados. Con esta breve introducción vamos adelante, y hoy vamos a hablar de 5 imperativos ante la venida del Señor Jesús. Vamos a leer la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 y en esta hora hasta el versículo 18. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Después ahí el resultado que había de venir: no apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso sería el resultado. Hay 3 palabras aquí en imperativo, en donde el Espíritu tomó a Pablo para decir: mirad, seguid, estad, orad y dad. Esas vamos a explicarlas hoy fuertemente, y vamos a tratar de alcanzar
el que usted pueda recibir. Cuando uno escudriña las Escrituras y las profundiza, el Espíritu nos revela las cosas profundas de Dios, y eso es lo que hemos hecho el día de hoy. La palabra mirad viene de una palabra en griego, jorao, que significa fijarse en, mirar fijamente, es decir, con los ojos abiertos, bien abiertos, ¿sí? Discernir claramente. Entonces, habla de discernir claramente tanto lo físico como lo mental, ¿sí? Y asistir a, y también significa que experimentemos. El propósito es que ninguno pague a otro mal por mal. Y vamos a ver, aquí dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Esa es parte de una conducta, porque hoy qué reacción está viendo ante las cosas que se complican, mirando que se cumple la venida del Señor, que decimos, pues si alguien me hace mal, pues le voy a pagar con mal. Si alguien me hace daño, y aún como cristianos, pues yo también lo voy a dañar. Si alguien me quita, yo le quito. Si alguien me hace, yo le hago. Y entonces el Señor nos dice, la conducta ante la venida del Señor del cristiano es diferente. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros tomamos una actitud incorrecta y qué nos sucede cuando tomamos la actitud correcta. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Vamos a Proverbios 24-29 y vamos a enlazar una serie de versículos que nos ayudan a entender por qué el Espíritu le mandó escribir esto al apóstol Pablo y decírselo a la iglesia de Tesalónica, y hoy decírnoslo a cada uno de nosotros. Dije Proverbios 24, versículo 29, y dice la Escritura así: no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Aquí habla de que modifiquemos. Acuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice, no digas, está en negativo, como me hizo, así lo haré. Como me hizo, así lo haré. El que me la hizo, me la paga. Aquí tenemos ese dicho, ¿verdad? No nos toca a nosotros como cristianos ni decir ni hacer lo mismo o peor al que nos hizo un mal o una injusticia notoria. Fíjese nada más. El Señor, indudablemente, esto está en una antítesis ligado al asunto de aceptación y de perdón. Pero hoy yo no voy a tratar, hoy voy a tratar esta parte en donde el Señor nos invita a que no hagamos. ¿A qué no hagamos? Hay cosas que Dios en su palabra manda en forma positiva que hacer, y hay cosas que manda en forma negativa que no hacer. No es un Dios prohibitivo, es un Dios que nos enseña qué cosas nos convienen y qué cosas no nos convienen. Vamos aquí en mismo Proverbios, a Proverbios 20-22, y dice la Escritura de esta Proverbios 20-22. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. ¿Sí? Y yo les he dado a ustedes algunos ejemplos, pero a veces uno dice, voy a tomar una actitud de venganza. Tengo muchos casos que platicarles, aún como pastor y aún cosas personales. Hace muchos años, en el levantamiento de los 80, yo tenía un negocio muy grande junto con la familia, y pues los recursos eran muy abundantes, tan abundantes que no necesitaba yo vivir de los diezmos, al contrario, buscar que la obra se multiplicara como lo hicimos al fundar más de 40 iglesias y ayudarles para construir los templos y comprar los terrenos. Pero una persona, un ingeniero muy necesitado, que me dijo, hermano, me ha ido muy mal y quiero ver si puedo levantar mi negocio en aquellos días, y me dice, ¿me puede prestar usted 150,000 pesos y yo se los regreso en cuanto levante mi negocio? Entonces
eh, el Señor me hizo sentir que se los prestara, no a cualquiera, y se los presté. ¿Y qué resultó con este hermano ingeniero? Que cuando llegó el plazo, dejó de asistir a la iglesia. Entonces ya no, con eso me estaba diciendo, no te voy a pagar. La Biblia dice que lo que debes, lo pagues. Entonces, este varón vivía allá por el club de golf que está aquí en Jinetes, y fui a verlo a su casa y le dije, y él se enojó mucho conmigo y me corrió de su casa y me dijo muchas cosas y me ofendió y me dijo que piensa que éramos tanto los pastores. Y bueno, entonces yo entendí que él lo que me estaba diciendo, ni voy a asistir a tu iglesia, ni me agradan los pastores, y menos te voy a pagar. Y entonces pues yo me alejé de ahí, y muchos me decían, porque me había firmado un pagaré, usa ese pagaré y ve y demándalo y oblígalo a que te pague, y si es necesario, pues esa casa es suya, quítasela. Y yo le dije, déjame orar al Señor, y el Señor me dijo, no hagas nada, yo soy el que me voy a encargar. ¿Qué les acabo de leer? No digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Y eso fue lo que yo hice, y obedecí al Señor. A través de esas decisiones, porque no ha sido una vez un propio pastor que era abogado, teniendo ya con un impío que se había portado mal, ganado un juicio, se vendió el pastor y dejó que el otro ganara el juicio y yo lo perdiera. Y dije, bueno, Señor, que esto ya es plaga. Primero este varón, y ahora hasta un pastor que es abogado, el cual confié. Dije, pues es pastor, es abogado, porque los abogados son muy tranzas. Perdone que lo diga, aquí hay abogados que no son tranzas, entonces se los recomiendo. Pero la mayoría de los abogados tienen este dicho, el que no tranza, no avanza. Y entonces pues sucedió eso, y el pastor también se alejó de mí junto con su esposa, y me criticaron y todo. Bueno, del Señor es la venganza. ¿Qué ha pasado con estas vidas? No me interesa. Ellos se alejaron de mí, yo me alejé de ellos, y yo no quise saber, yo no les decía mal, pero dije, qué grave, porque están puestos delante de Dios. Y si el Señor se las quiere cobrar, se las va a cobrar. Yo no les quiero decir lo que finalmente supe de ellos, pero quiero decirles algo, que a los dos casos Dios se las cobró, y caro. Y a veces uno quiere tomar venganza. ¿Qué estoy enseñándole? Que aquí dice, mirad cómo leí, mirad cómo dice, mirad cómo no paguéis mal por mal. No paguéis, no se los regreses. Vamos a seguir leyendo, ya les he dado algunos ejemplos. Algunos de ustedes dirán, bueno, ¿a poco a usted también le sucede? Bueno, si me sucede a mí, te sucede a ti, porque todos somos hijos de Dios y sucede. Quita la venganza pues de tu boca y espera la intervención de Dios, sería el resumen. Él siempre te salvará. Vamos al Salmo 109:2. ¿Qué nos dice? Estamos hablando de este tema, y dice, porque boca de impío y boca de engañador se ha abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. A veces no esperamos que alguien que está cercano a nosotros se abra su boca y sea boca de impío y de engañador, y hablen mentira con su lengua de nuestra persona. Eso no nos justifica de pagar ese mal con otro mal. ¿Nadie ha hablado mal, mentira de ti? Nadie, y que era cercano a ti, ha tomado en su boca, boca de impío, dice. Fíjese qué fuerte. Y ha hablado mentira de ti. Sí, ha hablado, y qué feo. Y ¿sabe qué? Lo más doloroso es que uno dice,
es que no me la esperaba yo, menos de esta persona, menos de este tan cercano, menos de este pariente que casi me decía que era capaz de morir por mí, menos de este hermano en Cristo. Pero ¿qué hace? Cuando lo toma el enemigo, tiene boca de impío y habla mentira. Pero, pues, ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo? No, dice, mirad, es una, fijamente, abre tus ojos y no pagues a nadie mal por mal. Pero hay un gran sermón, el sermón del monte, ¿sí? Y a veces nosotros nos perdemos el ser bienaventurados. Y en Mateo 5:11, cuando empezó Jesucristo este sermón en la montaña, dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Usted cree que porque somos siervos de Dios no hablan mal de nosotros? Yo le quiero decir que hay gente que miente aún en las redes sociales, ¿sí? Y habla del Centro Cristiano Arrebatamiento y de mi persona. A veces no usan de mi persona. A veces, una vez me encontré un siervo de Dios que hablaba, me lo encontré en un lugar y yo le dije, yo sé quién eres tú, y él me contestó, yo también sé. Ah, sí, pues por eso sé que hablas mal de mí. Fue un ambiente muy difícil. Mi esposa y mi familia, cuando lo escucharon, dijeron, qué ambiente tan difícil se hizo. Pero es que este varón, lo que quería en ese tiempo, yo nunca he tenido a la fuerza ninguna iglesia, había más iglesias, y lo que él quería era robarse esas iglesias sin que las haya él edificado. Entonces iba y hablaba mal de mí y les decía, es que Ernesto Gleason esto y es que Ernesto Gleason aquello, y lo enfrenté, pero hasta ahí nada más. Se hizo un ambiente feo, pero yo sabía que él estaba hablando mentiras y que estas mentiras habían contaminado aún a algunos parientes míos que me reclamaron y me dijeron, si tú eres pastor, ¿por qué haces esto? Y yo le contesté a ese varón, ¿y tú qué sabes de mi vida? Y sabes de lo que enseño, y has creído la voz de otro, pero como todos, escuchas una mentira, te la crees y no me escuchas a mí, ahora escúchame a mí. No tengo caso, ya mejor así lo dejamos. Ah, bueno, así lo dejamos. ¿Quieres guardarte la mentira? Guárdatela. Pero, amado hermano, eso sucede. ¿Quieres seguir conmigo? ¿Por qué no debemos pagar mal por mal? Imagínense, ¿verdad? Que en esto no solo han estado involucrados hijos de Dios o gentes de este mundo, han estado involucrados pastores. Por eso les dije que pongan sus ojos en Cristo y no en mí. Por eso les digo, pongan sus ojos en el Señor y en el poder de Dios, no en el hombre. Porque el hombre podemos fallar. Estamos tratando de que no. Yo estoy tratando de dar buen testimonio, pero a lo mejor por ahí como en Chapulín Colorado se me chisporrotea. ¿Sí? Pero esperamos que no. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir al Salmo 109:3. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Entonces, aquí estamos viendo, muchas veces nos rodean con palabras, así como dice Dios, y pelean contra nosotros sin causa. Tampoco justifica que les hagamos mal. Si pelearon contra nosotros sin causa, no justifica. ¿Sí? En las redes sociales hay gente que nos detesta por hablar la palabra de verdad. Nos detesta. Y ponen inclusive ahí en las redes sociales la manita esa de para abajo, cuando nunca hablamos ninguna palabra mentirosa ni ninguna palabra contraria a la palabra, y ponen la manita y hacen comentarios. Cerramos los comentarios porque hacían comentarios así de odio, ¿verdad? ¿Y por qué nos odiaron? ¿Sabe por qué nos odiaron? Por hablar la palabra de verdad y por conservarnos y tratar de conservarnos en una línea que agrada al Señor y que hacer su voluntad. Y eso es lo que les ha molestado. Y hay palabras de odio. Usted dirá, ¿será? No les debo decir en qué momento, pero así hay, ¿verdad? Gente que dice y que no estuvieron de acuerdo
con estos servidores. Y qué bueno que no están de acuerdo conmigo. Yo no espero que estén de acuerdo conmigo ni con el hermano Liud. Yo lo que espero es que usted se ponga de acuerdo con la palabra de Dios. Si no está de acuerdo conmigo, bienvenido al grupo. Yo tampoco estoy de acuerdo con algunas cosas que usted hace, pero lo que sí tenemos que estar de acuerdo es en la palabra del Señor. Versículos 4 y 5, ve este Salmo 109, mire lo que David habla. En pago de mi amor me ha sido adversarios, mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. En los años 70, mi vida fue intensamente evangelística y traté de llenar México del evangelio. Pudimos repartir a convertidos en la calle a mano al que se convertía 100,000 nuevos testamentos en la calle. E hicimos miles de folletos que mandamos a muchas partes. Mandábamos porciones de la Biblia a Cuba cuando había una gran persecución allá y allá los recibían. Tuvimos una labor evangelística súper intensa. Tuvimos a nuestra cargo 11 cárceles, tuvimos a nuestro cargo el Consejo Tutelar de Menores, tanto de varones como de mujeres. Fuimos capellán del Seguro Social oficiales. Yo entraba a cualquier seguro, especialmente a la raza, y a ministrar, y se ministró por aquí y por allá. Y había muchos evangelistas, y yo tenía muchos evangelistas. Había uno en especial, que inclusive lo invitaba a la casa de ustedes, comía, y le daba yo, una vez me dijo, no tengo esto, me falta un antecomedor, llévate el mío. Me falta una lavadora, llévate la lavadora. Y entonces, pero al tiempo, un día se levantó contra mí, con todo el amor que le había dado, lo había sostenido económicamente, le había dado, y empezó a ir a las iglesias a decirles, sálganse de arrebatamiento porque ese pastor es un hombre de pecado. Entonces, yo le decía, en ese tiempo tenía yo a mi cargo 40 y tantas obras a los pastores, ¿ustedes están oyendo a ese varón? Ahora díganle que me pruebe y que si tiene 2 testigos y que diga específicamente cuál es mi pecado, para que si en verdad estoy en pecado, pues yo me arrepienta y si corresponde, pues deje yo la obra. Pero nunca lo probó. Pero lo había yo llenado de bendición, le había yo dado tantas cosas. Sí, le había dado amor y oraba yo por él y ¿qué me devolvió? Mal por bien. ¿Y qué me dijo el Señor? Mirad, no paguéis mal por mal. Estas cosas son terribles y ahora las podemos confesar años después, porque si lo hubiéramos confesado en el momento, pues sería resentimiento y manipulación para que en aquel tiempo que había muchos que eran parte de esta iglesia, que ahora ya no son, pero son, qué bueno que sean de Cristo, aunque no sean de arrebatamiento, eso no importa. Bien, muchas veces nos rodean entonces gente, ¿verdad? Sembramos bien y amor y nos devuelven mal con odio, y nuestra acción, ¿cuál es? Orar. ¿Qué es lo que hacía yo? Señor, perdónalos. Señor, si tú perdonaste mis pecados y los pecados de toda la humanidad, y perdonaste al ladrón allí en la cruz, y perdonaste a todos estos que se burlaron de ti, y si perdonaste a Pedro porque él te negó 3 veces, Señor, ¿quién soy yo no para perdonar? Pero lo difícil es no pagar mal por mal. Va conmigo y ya entonces, ahora vamos a ver. Vamos a ir a Romanos 12, 17 al 19. Porque algunos pensarán, bueno, pues está hablando del Antiguo Testamento. Es palabra de Dios, el Antiguo Testamento no ha pasado. Y yo espero que aprendas mucho para que si alguna actitud tienes de decir, esta persona me la va a pagar, de aquí salgas diciendo, voy a orar por ella. Voy a orar por ella.
Romanos 12, ¿qué dije? 17 al 19. Uy, esto está bien cargado. Y lo comprueba ahora el Espíritu hablando a los romanos. No paguéis a nadie, ni a este hijo de Zoroastro, ni a este santero, ni a este brujo. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, una resumida tremenda, vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, fíjese en esto que luego algunos comentarios ponen, el cristiano con respecto al mundo. Nada, ¿qué cristiano con respecto al mundo? Vea lo que dice aquí el 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Está fácil esto? Si yo le dijera, a ver, levantemos la mano los que ya vivimos estos 5 versículos. Diría, Señor, pues me acuerdo que una vez no. Mejor no la levantemos. No sea que nos haya mentiroso el Señor. Dijo, no mientas. Pero vamos a analizar. Esta es la conducta del cristiano que quiere agradar y obedecer a Dios como su Señor. ¿Es Jesús tu Señor? Pues entonces hónralo y obedécelo. Vamos a ver qué es lo que dice. 1, no paga a nadie mal por mal, a nadie. Mi suegra me la va a pagar, ahora sí, mi suegra. El Herman Monster que me abandonó. La viuda negra que me picó. ¿Cómo ven? ¿Cómo dice la Escritura? Y eso ha sido para mí muy difícil. Que las contiendas entre hermanos son como cerrojos de alcázar. Y a veces entre los hermanos yo sufrí eso mucho. Y estoy hablando de mis hermanos carnales. Mi hermano, el quinto, yo soy el cuarto de una familia de 6. Llegó el momento en que, siendo un hombre tan inteligente, yo ya le he platicado, que llegó a ser el primer científico de México en tiempos de Ernesto Zedillo. Tenía 2 doctorados, uno en energía nuclear y otro en cosas automáticas, en automatización, en Francia. Un hombre muy inteligente. 10 en todo. Yo he sido bendecido por Dios en la escuela y he tenido grandes promedios, pero no, él era 10 en secundaria, en la prepa, en el Politécnico, imagínense, en la escuela de ingeniería mecánica y eléctrica, él como el ingeniero en electrónica, 10. Le dieron maestrías, le dieron doctorados, pero se le subió a la cabeza y se olvidó de Dios. Porque la boca del Señor es sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y llegó muy alto. Pero llegó el momento en que me dijo, a mí no me hables de Cristo. A mí no me digas nada de Cristo. Y yo le dije, pues imagínate como siervo de Dios, pastor y apóstol, yo no tengo otro tema. Te tengo que hablar de Jesucristo. Pues entonces no te quiero ni en mi casa, no quiero que hables conmigo ni me digas nada. Y menos a mi familia, no le hables de Cristo. No quiero saber de Cristo. Quien sí le hablaba y hasta le escribiera a mi padre y me decía, pues dile a mi papá que es tu oveja, que no deja hablar. No, le dije, momento, él te habla como papá. Aunque asiste en ese tiempo a la iglesia, yo no le voy a decir. Además, como oveja yo le diría, ve y predique el evangelio a todos, incluyendo a él. Cuando mi papá murió, mi papá le encargó a los pastores donde asistía, porque mi papá se fue a vivir a Querétaro y él se fue con unos pastores allá y los pastores les dijo, háblale a mi hijo, porque se está perdiendo.
Y fueron y le hablaron. Y en el momento en que estaba siendo sepultado el papá, se acercó este hermano y me dijo, si me siguen molestando esos pastores de hablarme de Cristo, ahorita los voy a golpear a todos. Le dije, pues es tu problema, si quieres golpearlos, pues empiézale. Son siervos de Dios, le dije. Yo no soy, dice, dile a esos pastores, ellos son pastores de otra iglesia, yo no tengo ninguna autoridad y yo aquí vengo como hijo a enterrar a mi padre. ¿Y? Mi hermano. ¡Qué silencio! ¿Quién se murió? De donde menos esperamos. Mi sangre, mi carne, quien vivió conmigo, quien jugó, no quiso recibir de Cristo. Yo puedo platicarles el final de él. Cáncer en la garganta porque agarró el vicio allá en Francia del cigarro. Murió de eso. 68 años de edad. ¿Y sabe qué? Yo no sé, porque el cáncer fue prolongado, si a través de ello él pudo reconciliarse con Dios. Yo a su esposa le hablé y le dije, déjame ver a mi hermano para hablarle de Cristo. No, no te quiere recibir y además no te podemos dejar de ver porque está muy mal. Está bien. No sé si él al final de su vida se convirtió o no. No lo sé. Porque algunos dicen, seguro se fue al infierno. ¿Quién sabe? Yo no sé. Acuérdense que hay algunos que se arrepienten a la última hora y son recibidos. Yo no sé. Pero les puedo platicar que hay cosas terribles que le acontecen a uno con el ser más querido. Quiere decir que yo no oraba por él, yo oraba por él continuamente. Y sigo orando por mis demás hermanos. Ya uno de ellos se fue en el Señor, el otro, quién sabe, al que les estoy narrando, y me quedan otros 3. Y estoy orando por ellos. No debemos dejar de orar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y estamos hablando para que usted sepa que a todos nos sucede de alguna manera. ¿Va conmigo? No pagar a nada de mal por mal. 2, procura lo bueno delante de todos los hombres. De todo, Señor. Esta araña patona, Señor, por lo menos quítale una pata. Trata de estar en paz con todos los hombres. No des lugar a la ira personal y deja la venganza en manos del Señor. 4 cosas que ahí aprendemos. Vamos ahora regresamos a Tesalonicenses. ¿Qué aprendemos ahí? Capítulo 4, versículo 6. Con respecto a eso. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Fíjese bien en esto, aquí hay un cambio, ¿sí? Una cosa es que alguien tome una actitud, o sea, una dinámica, sea activamente malo para conmigo, y yo sea el sujeto que reciba pasivamente. Pero otra cosa es que yo me vuelva el sujeto dinámico, activo y haga mal. ¿Ven las 2 direcciones? Tenga cuidado en ello. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ello. Señor, qué duro es estar en estos días esperando tu venida. Hay muchas cosas que nos están haciendo mal, muchas injusticias, Señor, que hagan, pero tú no las hagas. Porque si tú las haces, entonces te vuelves activamente malo. ¿Sí lo vio? Ahora, ¿qué dice aquí? Cambia aquí. Ninguno, hablándole al pueblo de Dios, ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. O sea, seas hermano en la carne, seas hermano en la fe, o seas hermano porque eres mexica o eres mexicano.
porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y el juicio empieza por la casa de Dios. Mire, hay gente que es impía y hace mal y parece que no le pasa nada y no le sucede nada. Pero un hijo de Dios, una hija de Dios que hace el mal y hace agravio y hace daño, ¡fum! Viene el castigo de Dios. Él no nos va a dejar. Mejor miremos no a pagar mal por mal a nadie. ¿Va conmigo? Pues si no, lo siento. Cuando el agravio y el engaño es entre hermanos, siervos o congregantes, el Señor es vengador de todo esto. Dejamos ahí. Ahora vamos a 1 Corintios 6, 1 al 8. Qué barbaridad la escritura cuando la escudriñamos y la profundizamos, cómo nos da los temas. 6, 1 al 8. Y dice ahí, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Está hablando de los hermanos, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Algunos me dirán, si nos platicaras todos los casos de la gente que te hizo mal y que te engañó, que te hizo agravio, que te defraudó o que te robó, y me dicen, ¿por qué no fuiste a juicio? ¿Por qué no fuiste a un tribunal? ¿Por qué no lo demandaste? No, porque aquí la palabra dice que no, que yo no puedo llevar a juicios. Le voy a decir algo tremendo. Cuando estaba habiendo un movimiento en los años 92, 93, 94, 95, vino un segundo avivamiento. El primer avivamiento que yo pertenecí venía de los 70s. Y ese avivamiento se trataba, ¿verdad?, de varias cosas, de echar fuera demonios, de hablar nuevas, de sí esperar la venida del Señor y de predicar el evangelio. Eran 4 bases. Pero en los 90 vino un avivamiento de 3 bases: pan, aceite y vino. Y yo estaba en ese avivamiento. El Señor me permitió estar en ese avivamiento. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera que nosotros participamos de ello, pero entendimos, ¿verdad?, que no debiera de haber el que nosotros juzgáramos a otros, menos delante de los hermanos. Vino un avivamiento tremendo y algunos se burlaban y dirán, ¿a poco va a llenar este salón de tanta gente? Pero era tan fuerte el avivamiento que ese día asistieron más de 1,500 personas. Los pasillos estaban sentada la gente y algunos de ustedes estuvieron ahí y saben que hablo verdad. Eso sucedió en el Howard Johnson, aquí en la avenida 1 de Mayo. Y era una cantidad espeluznante de la obra de Dios, asombrosa. ¿Y sabe qué? Que en la puerta la cerramos. Ya no cabían más y los muchachos, los jóvenes salieron a unos salones de juntos para que tuvieran sus clases. La cerramos, todo estaba lleno eso. Y cuando se cerraron las puertas, apareció las puertas llenas de aceite de oliva, ungidas. Entonces, los propios pastores de las 12 iglesias que tenía yo y que reuní, se levantaron y dijeron que yo había mandado a los diáconos a tomar aceite, como hoy tenemos aquí aceite para ungirlo, y habían echado el aceite. Y yo le dije a los diáconos, ¿ustedes hicieron eso? No, pastor, cuando cerramos las puertas apareció eso así. Pero yo fui acusado de mentiroso. Y se enojaron los pastores porque dijeron que yo había hecho y había hecho otras cosas. Y yo les dije, no hice eso. Eso fue el Espíritu. Ese fue un avivamiento tremendo. Había 3 estaciones que el Señor me dijo.
y decía, ahí está la estación del pan de Dios, ve y cómela. Y los que comían, caían. Cuando pasaron los jóvenes, dije, pasen todos los jóvenes porque el Señor les quiere dar una unción. Yo me puse enfrente y ni siquiera oré, sino dije, Señor, tu unción sobre ellos. Y todos se cayeron, todos, no quedó uno. Había otra parte del aceite, quien quería aceite y unción, y iban ahí y recibían aceite. Hubo gente que tal era la unción que se ponían en pie en la alabanza y caían en el asiento de enfrente y quedaban como si fueran saco o toalla. Eso hace Dios, no yo. Eso hace Dios. Pero hubo otra parte, la tercera parte, que era del vino. Dice, el que quiera vino, que se sienta triste, desanimado, deprimido, venga y toma vino del Señor. Iban y tomaban vino y caían ahí con risa y con gozo. Y hay algunos que ustedes estuvieron ahí. Tremendo estuvo eso, ¿sí? Ahí caían y quedaban ahí. Yo tenía que esperar horas y rogarle al Señor, que tenía que entregarle el salón, que me permitiera sacar a los borrachos en espíritu que estaban tirados ahí y que no podíamos levantarlos de tan borrachos que hacían. Y se acercaba la gente, y si alguno se acercaba, ay, ni es cierto, ni nada, y empezaban y olían a vino y paz, también se caían. Algunos estuvieron ahí, saben que no miento. Tremendo. Me habló un varón, esposo de una hermana. Dice, oiga, hermano, yo me llevé a mi esposa cargando. Una hermana saliendo, el esposo me dice, venga, llore por ella para que la pueda yo quitar. Está tirada en el cofre, bien borracha. Ahí bajé al estacionamiento para orar, para que se pudiera incorporar un poquito y se fuera. Pero otro hermano me habla a unos días y dice, oye, hermano, ¿qué le hiciste a mi esposa? Tengo 3 días y no se le acaba la borrachera. Ya llamé, porque tiene trabajo, al seguro, al médico familiar de Seguro Social, ya vino. ¿Y sabes qué le dijo a mi esposa? Oiga, señora, ya bájele. Usted lo que trae es una reverenda cruda. Tómese unas cervezas y ya deje de chupar tanto alcohol. Eso le dijo, hermano. No le miento. Pero ¿sabe qué? A mí me acusaron de que yo, sí, había hecho eso y los había engañado. En ese tiempo se trataba de que eran mucha gente que otorgaran sus diezmos, y como siempre el pueblo de Dios roba a Dios, allá sabe cada quien. Y lo peor de todo es que los pastores, yo siempre les di libertad y dije, pues recojan sus diezmos de su iglesia local y llévenselo. Pero después se juntaron y me dijeron, le comunicamos, pastor, que lo que se pagó en ese salón no le vamos a dar ni un peso. Usted páguelo como pueda por sus engaños y sus mentiras. Lo bueno es que yo en ese tiempo tenía la fábrica, tenía yo mucho dinero. En ese tiempo eran más de 10,000 pesos que pagar por todo lo que se había de cargos. Y le digo a mi esposa, ¿qué crees? Nadie va a pagar, pero yo voy a ir a pagar porque tengo el dinero. No de la iglesia, mi dinero. Y fui y lo pagué. Y ya no tuve reuniones ahí. Hermano, ya no hay reuniones aquí. ¿Cómo quieren? Si ya todos los pastores. Entonces fui a consultar por qué no debemos acudir a los juzgados. A eso voy, porque aquí dice que no lo hagamos delante de los hombres. Fui a consultar a la Secretaría de Gobernación, a donde estaba la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, y me encontré con un veracruzano súper grosero, que yo creo que era de Alvarado, ¿sí? Porque todo decían groserías, y le platiqué el asunto. Mira, está pasando esto con los pastores. Y él me dijo,
mira, me caes bien, tú nomás dime y te mando a los militares. Y a todos esos pastorcillos que tienes, los saco a patadas y los arrastro de la cabeza, y algunos se pone a puro culatazo, los saco, y con puras groserías me dijo, dame la orden y lo voy a hacer. Esos pastores se burlaron de mí y se fueron de la iglesia y tienen sus iglesias ahora, allá ellos. Pero yo le dije, no, la obra no es mía, la obra es de Dios. Y yo no voy a acudir a ti como una autoridad oficial, sino voy a acudir a Dios. Por eso mi familia me dice, escribe las reseñas y tu biografía para que sepan lo que es ser siervo de Dios, pastor, maestro y apóstol, y hablar la verdad. Para que sepan que se paga un precio muy alto. Y usted lo está escuchando. De lo que he dicho, algunos son testigos. Por si algunos piensan, está exagerando, y yo hoy podría decirle, tal persona que han conservadose conmigo desde los años 80, pasen y digan si que lo que he dicho, alguna palabra hay de mentira. No la hay. No la hay. Se quedaron con terrenos, se quedaron con iglesias, se quedaron con el dinero. Nada hice, porque está puesto delante de Dios. ¿Cuál es la aplicación para ti? ¿Tienes algo contra algún hermano? ¿Tienes algo contra algún santo? ¿Tienes algo contra algún pastor? ¿Tienes algo contra alguna iglesia? No vayas delante de los hombres. O oras, o si quieres, ve con otros siervos de Dios, que sean verdaderos siervos de Dios, y arréglalo. Pero no delante de los hombres. ¿Seguimos leyendo? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Te parece muy grande el daño que te hicieron? Me parece algo muy tremendo lo que me hicieron. Muchos dirían, pues sí, pastor, les hubiera roto la crisma. Pero no. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Fíjese, al mundo, a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿Pones a alguien, a un pío, que te juzgue el impío? Para avergonzarlo lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Pues sí, pero a veces hay algunos que no se van a dejar, ni con los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, ¿qué? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Alguien te ofendió? ¿Alguien te defraudó? ¿Alguien abusó? ¿Alguien hizo una injusticia? Pero vosotros, ahora va a lo positivo. Eso es cuando es pasivo, cuando tú lo recibiste. Pero el 8 cambia, dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, ahora, si vas ante un juzgado, pues ahora el agravio lo cometes tú. ¿Ah? Qué bárbaro, qué palabra nos dejó el Señor. Me quedo callado porque a veces me quedo pensando en los pleitos matrimoniales. Se la voy a dejar caer de un lado y del otro. Ahora, ¿quién está cometiendo el agravio? Ahora, ¿quién está defraudando? No al hombre, sino a la palabra y al Señor.
Es que es un hermano bien carnal. Pues deja que Dios se encargue. Fuerte palabra esta, ¿verdad? Ay, hermano, ¿y usted cómo la encontró? Pues póngase a leer la escritura. Entre verdaderos hermanos en Cristo Jesús, si somos agraviados o defraudados, no debemos de ir a juicio delante de los incrédulos y de los injustos, sino delante de los santos, si es que hay gente que es sabia y que le reconocen la autoridad, que sean sabios y que puedan juzgar entre los hermanos. Más bien debiéramos sufrir el agravio y ser defraudados, pero si somos verdaderos cristianos, santos e hijos de Dios, no debemos cometer agravio ni defraudar a los hermanos. Un amén. Bueno, amén. Amén. Ya vio lo que es esta expresión para estar preparado a la venida del Señor. Mirad que no paguéis mal con mal. Regresamos. Ya los dejo. Anteseguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Vamos a ver. La palabra seguid viene de un término dioco, que significa perseguir, proseguir, seguir, ir. Y del término bueno, agatos, es un sustantivo bueno, favor, bien, buenas cosas. Tiene un propósito, unos para con otros y para con todos. Es decir, el Espíritu no está queriendo que uno solo lleve la carga. Es el pastor, pues cárguenle la mano, no. Unos para con otros y para con todos. Está hablando de una relación muy intensa en la iglesia de Jesucristo y con otros hermanos de otras iglesias. Y aún con este mundo. Muy bien. Una relación con el prójimo de favor, ahora diríamos para englobar a todos, y de bien. Fíjese, una relación para con el prójimo de favor y de bien. Así tenemos que ser. ¿Y dónde encontramos eso? Pues ahí, usted lo ha repetido. Hebreos 13:16. Ya vamos para allá. Y dice la escritura. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Vea la parte de abajo. ¿Cómo le voy a hacer bien a este? ¿Cómo voy a ayudar a este? ¿Cómo? Mira lo que me hizo, mira, y suelta toda la queja que tengas. Y el Señor dice que es un sacrificio. ¿Qué leímos, verdad? Si alguno no tiene para comer y ya el juicio le cayó, a que se muera de hambre. Qué fuerte está esto, hermano. Esta es la palabra de Dios, no es mi palabra. Es un sacrificio agradable a Dios, hacer bien y de la ayuda mutua. Voy a ir un poquito más rápido. Romanos 12, 20 y 21, ¿por qué? Y dice así. Así que si tu enemigo tuviere hambre, lo que dije, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ¿qué pasa? Dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ay, ya comí, ya no tengo hambre, ya me dieron, ya no tengo sed, me dieron de beber, que a todo dar. Y dice el Señor, ¿sí? Pues ahora, fuego aquí. Porque tú sigues haciéndole mal, porque tú no has cambiado, te están haciendo bien, no te han hecho mal. Fuego, 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 ascuas de fuego. Ascuas, ¿qué son las ascuas? Son carbones encendidos. Carbones encendidos. Y ¿son de más intenso fuego los carbones encendidos? Sí. Esos son las ascuas.
Cuando tuve aquella fábrica grande, algunas cosas se templaban al fuego y se metían a las ascuas. Los que saben algo de esto. Y en cuanto se sacaban al rojo vivo, se metían al aceite. ¿Y sabe qué? Quedaban templadas. No un temple profundo, pero quedaban para una rapidez de algo. Quedaban templadas. Fuego amontonará sobre su cabeza. Hay un avivamiento. Hay un avivamiento. Pero ve usted, bueno, dice el otro para que no se me vaya, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero quiero leerles en Habacuc. Va conmigo a Habacuc. Esa profecía sí la tiene su Biblia, ¿eh? No crea que no, sí está ahí. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver en ese avivamiento quién tiene los carbones encendidos y a dónde. Dios. Voy a leer desde el 4. Habacuc 3:4. Ya lo repetí hace rato. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Ascuas de fuego acumularás sobre tu cabeza. ¿Quién le va a poner los carbones encendidos? Hagan de cuenta que el Señor dice: aquí bajo mis pies, aquí estás. ¿Será grato que te ponga sus pies con carbones encendidos el Señor sobre ti o sobre cualquier otro? Van a acabar mal. Aquel que anda en maldad va a acabar en maldad también. Muy bien. Vamos ahora a Proverbios 17:13. ¿Me acompaña, por favor? Y dice ahí: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Esto es el que es activamente malo. Y le hicieron bien, le dieron de comer, le dieron de beber, lo han atendido y todo. Y sigue, aunque recibió bien, pagando mal de su casa. Pero vamos a ser extensivos. No se trata nada más de la casa donde está como familia. Ahora la casa es el cuerpo de uno. Porque somos templo, casa de Dios. Entonces dice: de su casa, de su cuerpo, de su ser, sí, no se apartará el mal. Les vienen enfermedades una tras otra que no han entendido. Pero vamos a aprender en antítesis. Eso es cuando aplicamos en forma contraria este versículo. Vamos a ver Proverbios 17:13 en antítesis. Entonces cambiaríamos: el que da bien, aparta el mal de su casa. Si tú haces bien a alguien que te hace mal, apartas de tu casa el mal. Ni en tu casa en lo material, ni en tu casa en lo físico, ni en tu casa en lo corporal. Apartas de ti el mal. Lo aprendemos en contrario. Se llama en antítesis. ¿Seguimos? Vamos en el 2, pero dije 5, faltan 3. Vamos a apurarnos. Regresamos a Tesalonicenses. Estamos hablando, el tema es 5 imperativos ante la venida de Jesús. Me voy hasta allá otra vez. Y ahora dice: estad siempre gozosos. O sea, la cara de amargado Dios te la va a quitar, o de amargada. Ya no quiere amargados el Señor. Ya no quiere amargura. Estad siempre gozosos. La palabra aquí que se usa para estar siempre gozosos es Jairo. Estar alegres. Es decir, feliz calmadamente. Ay, feliz calmadamente. Me gusta esa expresión. O bien,
Eso significa gozoso, estar alegre, feliz calmadamente o bien. Es claro que esto a veces no lo logramos porque la vida nos aprieta. Pero el gozo es fruto del Espíritu Santo. La palabra que se usa aquí para gozo es jará y es el sustantivo alegría, deleite, calmo. Gálatas 5:22 en una parte dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. La otra vez vimos un poco de la paz y de la paciencia, hoy vemos del gozo. El Espíritu quiere darte un deleite calmo, un deleite que no te altera, una alegría. Pero tú no le das lugar al Espíritu. Vamos a dar lugar al Espíritu. Y otra vez. Dale lugar, hermano. Hay que darle lugar. Nosotros somos promotores de la necesidad del Espíritu. Jesús está a la diestra, ya se fue, va a regresar. Pero hoy nos dejaron al Espíritu Santo. Y tú lo tienes arrinconado. Bueno, si es que lo tienes arrinconado. Yo no quiero. Yo quiero que el Espíritu Santo. Hace mucho prediqué, yo soy un avivamiento. El Espíritu Santo, yo no lo he perdido desde los 70. Lo perdieron muchos. Yo vi miles de personas que recibieron el Espíritu y después hasta negaron a Dios. En los 90 muchos recibieron del Espíritu y ese duró menos. ¿Y dónde están? Viene un avivamiento de santidad y poder en donde el Espíritu Santo se va a manifestar. Gran avivamiento del Espíritu va a venir. ¿Vas a estar ahí o vas a seguir de necio? Me gusta ser cristiano, pero no quiero al Espíritu porque me gusta andar de carnalote. No me gusta el Espíritu porque el Espíritu va a tomar control de mí. Hoy necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y haga muchas cosas, no solo poder. Vamos a seguir adelante. ¿Por qué gozo? El reino de los cielos es como un tesoro escondido, que si lo hallamos, produce estar alegres, gozosos. El reino de los cielos. ¿Ya alcanzaste el reino de los cielos? Yo sí. El reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Yo ya recibí a Jesús. El reino de los cielos está en mí porque yo ya recibí a Jesús. Pues yo no lo he sentido, pues ese es tu problema, que no sientes nada y eres un tibio o un frío. Pero los que somos calientes en Cristo, sentimos que el reino de los cielos, y nos produce gozo y alegría. Saber que el reino de los cielos me ha alcanzado, y el reino de los cielos es poder, y el reino de los cielos es vida, es gozo, es alegría, es paz, es todo eso y más. Mateo 13:44, para que no creas que ando predicando de mi cosecha. Dice ahí, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hay gente que ha recibido tesoros escondidos y su vida ha cambiado. Cuando recibimos tesoros escondidos como este, nuestra vida va a cambiar, no solo en esta tierra, sino para la eternidad. Le voy a dar un testimonio. ¿Usted conoce los chocolates Wong? ¿Conoce los chocolates Wong? Unos que venden de mucho tiempo atrás. Muy sabrosos. Y es una fábrica que está muy grande allá en el sur de la ciudad. Chocolates Wong. Pero le voy a platicar la historia. Wong era un chinito cristiano. Y este Wong vivía allí en un edificio en Valderas, esquina con Independencia. Y hacía su chocolate desde ese tiempo este chinito. Y le daba gracias a Dios. Pero una ocasión, como ya era una casa muy vieja, se le ocurrió empezar con un poco de dinero
a tirar algunos muros. Y empezó a tirar unos muros. ¿Y qué cree, hermano? Que se encontró un tesoro escondido. Por causa de la guerra de 1910, de la independencia, se encontró ahí unos jarrones, o como le llame usted, unas tinajas llenas de centenarios. Y el chinito, de ser pobre, se volvió sumamente rico. Compró el pasaje Wong y compró el edificio de enfrente, donde hoy hay una iglesia metodista, la iglesia del Mesías. Yo no lo sé porque fui metodista. Y la compró y la regaló a la obra. Y compró terrenos por allá y hizo una gran fábrica. Y el chinito estaba alegre porque su fe en Dios le había dado un tesoro para la eternidad y un tesoro para esta tierra. Cómprese una casa vieja y tírele la pared y a lo mejor le sale. Usted no cree eso, pero sucedió muchas veces. Cuando estaban construyendo y se vendió una hacienda que se llamaba El Rosario, quizá algunos se acuerdan, otros no, ya están muy jóvenes. Ahí había alfalfares y todo, y era una gran hacienda. Y cuando se vendió eso y empezaron a hacer ampliaciones en lo que es parte del circuito interior hasta llegar a Puente de Vigas, tiraron algunos muros muy gruesotes. ¿Y qué cree? Claro que se quedaron calladotes todos ahí. Se encontraron también con mucho oro. Y muchos de los que estaban ahí, los ingenieros y los que descubrieron, aquí nos lo repartimos entre nos. Porque eso es lo que hacía la gente de dinero en tiempo de la independencia. En los muros ponía esos jarrones eran de barro, los tapaba y metía sus centenarios. Hoy el centenario nada más vale 60,000 pesos cada uno. Si te encuentras 500 centenarios, multiplícale. Millones de pesos. ¿Cuántos quieren ese tesoro escondido? Ya nosotros tenemos un tesoro escondido en Jesús, la vida eterna. No hemos encontrado el jarrón con 50 centenarios o 500, pero hemos encontrado a Cristo y dice que estemos como alegres y gozosos. Y usted trae una cara de amargado a la iglesia. Vamos a alabar al Señor. Y no lo alaba porque no tiene el gozo del Señor. Algunos dicen, el pastor ya está viejito y míralo, dice ahí que den una vuelta y da una vuelta, otra vuelta y da otra vuelta. Alza las manos, alaba al Señor, grita, habla en lenguas, todo. ¿Y por qué lo hace? Porque he encontrado el tesoro escondido en Cristo Jesús. Y estoy gozoso y estoy alegre. No ha sido la vida fácil, como ya se la platiqué. No ha sido un ministerio regalado, no ha sido un ministerio fácil, no ha habido muchas cosas, aún en lo secular, en lo personal, en lo familiar, en lo eclesial, en lo ministerial. Ha habido cosas difíciles, pero yo sigo con el gozo del Señor. ¿Y usted? Tantito que le ha apretado y puras quejas. ¿Cuál es su oración en lugar del Padre Nuestro? Empieza, Señor, esto y aquello, y me falta esto, y mira, y el Señor dice, bueno, ¿y cuándo me dan las gracias? Puras quejas. Pásela a la oficialidad de partes y pon tu demanda. ¿Siguen conmigo o ya no? Estamos y debemos estar gozosos si padecemos afrenta por causa del nombre de Jesús.
Hechos 5:41. Y dice ahí, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y está escrito con mayúsculas nombre, se refieren a Jesucristo. Los habían azotado, les habían dicho, pero ellos dijeron que era menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y salieron gozosos. Los amargados eran los del concilio, pero ellos salieron gozosos y dijeron: somos dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Vamos a seguir. El ser discípulos de Cristo y por creer en Él nos confirma como tales por el bautismo con agua, que debe producir el estar gozosos. Es decir, ¿cuántos están bautizados en agua? Alcen la mano. Pues, faltan pocos. Invitamos a Jimena para el próximo. A Mari Carmen también. Y no crean que se les quitan nada más los cuernos que traen, ¿no? Algo más sucede. Vamos a ver qué es lo que pasó en Hechos 8:39. Uno que recién se había convertido y dijo: me bautizan de volada. Y dice: y cuando subieron del agua, así lo bautizaron, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió ¿qué? Gozoso su camino. ¿Sabe cuál era ese? Encontré el reino de los cielos, encontré a Jesús, ya me bautizaron, ya soy discípulo de Jesús, ahora sí voy a aprender los versículos, voy a escuchar lo que ponen en las redes sociales, voy a llegar todos los domingos a la alabanza, voy a estar orando. Señor, se fue gozoso. Ese etíope fue a testificar a Etiopía, y es el único país al norte de África, el único que es cristiano. ¿Sabe cuál es la bandera de Etiopía? El león de Judá. Se me enchina el cuerpo. Es el único, hay muchos musulmanes ahí ya también, pero es el único país. ¿Quién cree que llegó con ese gozo cuando? Y luego eunuco dice: pues ¿qué importa lo de abajo? Pues ya que yo estoy feliz. No era macho mexicano. Sí. No importa, yo estoy feliz y todo. Y les comunicó a todos. Y Etiopía se volvió. Cuando vemos que los etíopes, ¿de quién eran enemigos? De Israel. Se vendían, porque son muy buenos guerreros, para pelear contra Israel. 1 millón de etíopes se vinieron en contra de Israel. Ahora, un hombre gozoso les llevó el gozo del Señor. Y habían dicho: este cuate ni hombre es y está tan gozoso. ¿Cuántos quieren cambiar? Nada más porque se bautizó. Yo conozco gente que se bautiza y no regresa a la iglesia. Qué vergüenza. Un testimonio al mundo y a los hermanos, a pesar del mal que nos rodea, es que debemos estar gozosos en la esperanza. Quisiéramos que Jesús viniera mañana. Yo deseo que mañana Jesús venga. Se acabarían muchas cosas. Y algunos dirán: y todo lo suyo que se lo quede el diablo y todos los impíos, pero yo me voy de aquí. ¿Cuántos quisiéramos que ya? Gozosos en la esperanza, pero no sucede. ¿Y por qué en la esperanza? Porque la esperanza requiere tiempo, y a lo mejor Jesús no viene mañana, ni en 1 año, ni en 2, ni en 3, y se aprietan las cosas, y el Señor dice: gozosos en la esperanza. No cambian las cosas, gozosos en la esperanza. Cambian un poco, gozosas en la esperanza. Oye, este hermano gozoso en la esperanza, pero ya se murió, gozosos en la esperanza.
¿Dónde está eso? Muy bien. Romanos 12, 12a. Para que vean que no hablamos cosas que no están en la palabra. Gozosos en la esperanza, dice Romanos 12, 12a. Porque voy a usar otra vez lo de abajo. Gozosos en la esperanza. También dice el Señor, en la vida cristiana, y si tienes un ministerio, ya platiqué, tenemos muchas adversidades y desprecios. Oiga eso, nos desprecia, hay mucha gente que nos desprecia. En todo esto, siempre gozosos. Nos desprecian. Dicen, eres siervo de Dios. Yo esperaba algo más de ti. ¿Saben qué me han dicho a mí? Entonces no trabajas, ¿verdad? ¿No trabajas? Ya le dije a un hermano que así me decía, ustedes los pastores se la pasan a todo dar, se han de pasar viendo la televisión y series y todo, y jale los diezmos y todo, y no hacen nada, no trabajan. Acuérdense que a ese hermano, un ingeniero, un hombre educado, le dije, ¿sabes qué? Me acaban de invitar a echar fuera demonios de una casa a una persona, y te vas a ir conmigo. Y hoy tú vas a ver que no trabajamos. Y se fue conmigo y platicamos y todo. Y llegamos y echamos fuera demonios. Y luchamos contra el diablo y echamos fuera al diablo y todo. De momento no pasó nada más que la liberación. Yo me fui a mi casa y el hermano se fue a su casa. Pero a la mañana siguiente me habla, me dice, perdóname, hermano, nunca más vuelvo a hablar de ti. Qué tremendo es echar fuera demonios. Estoy en cama con calentura, todo dolorido, todo golpeado. Qué bárbaro, dice, qué trabajo tienes tú. Pásale, para la próxima te voy a llevar. Para que eches fuera demonios, para que ores por los enfermos. Para el que no lo cree, yo le di una vez darle la oportunidad. Pase aquí y ministre liberación y sanidad y milagros y verá cómo amanece mañana. Dedíquese a las vigilias y a la oración. Dedíquese usted a estudiar la palabra. Este mensaje no crea que salió de las redes sociales y que se lo copió a alguien. Estuvimos horas, mi esposa sabe, le estuve horas y horas orando y pidiéndole al Señor, háblame y dime. Esta semana fue un poquito menos, pero la pasada le dije a mi esposa, ¿sabes qué? La labor pastoral y apostólica está al 100. Le hablo a uno, este problema, le hablo a otro, le hablo a aquel, le hablo a esto, estoy orando por un enfermo. Algunos dirán, mandé y el pastor, hoy estuve orando por mi hermana Rocío Tejeda Báez de Jáuregui, clamando a Dios por ella en la madrugada. A las 3 de la mañana, aunque tuve que acostarme más tarde por ciertas razones de una situación muy familiar, pero ahí estuve y no lo dejé y dije, Señor, ten misericordia de Rocío, ya, Señor. Si ella tiene que cambiar en algo, cámbiala, háblale a ella, no a mí. Pero no creas que tu WhatsApp no tuvo repercusión. Algunos dirán, ni me contestó. ¿Para qué te contesto? Mejor clamo a Dios. Mejor pido por ella. Tengo otras peticiones. Yo le invitaría a que usted no duerma después de las 2 de la mañana. No duerma, duérmase. Y yo así a las 9:30, 10 ya estoy dormido, pero a la 1, 2 de la mañana ya estoy ahí levantado. Duerman nomás 5 horas y verá nomás cómo se siente después. Y dirá, ¿de dónde sacó ahorita tanta fuerza? Es el Espíritu Santo de Dios que está con uno. Pero necesitamos a ese Espíritu, ¿para qué? Al Espíritu Santo. Y saber que
Me habla una persona como a las 10 de la mañana, 11. Ay, pastor, disculpe que lo despierte. Le informo que este servidor se levanta entre 5:15 y 5:40 todos los días, después de orar en la madrugada, porque ha sido mi vida esa. Pero eso de que ya hasta me reí, digo a mi esposa, ¿oíste lo que? Porque pongo el altavoz para que mi esposa oiga. Le digo, ¿ya viste lo que dijo? Sí. A veces son las 10 de la mañana y digo a mi esposa, ya es como mediodía. 5 y 5, pues ya llevo 5 de trabajo. ¿Usted cree que las oraciones y que todo lo que hacemos y todo lo que oramos y todo lo que estamos planeando salen de chiripada? No, hermano, es trabajo. Y trabajo a veces no muy bien remunerado. Pero ahí seguimos. Ahí seguimos. Y no nos arrepentimos. Y no lo vamos a dejar. ¿Le quedó bien claro? ¿En qué versículo andaba? 2 de Corintios 6, 7 y 10. Ahora vamos allá. Y dice ahí, ¿qué es lo que hacemos en el ministerio? En palabra de verdad, en poder de Dios, en armas de justicia a diestra y a siniestra haciendo guerra, por honra y por deshonra, porque a algunos no les caigo bien, no soy monedita de oro ni centenario. Por mala fama y por buena fama, unos me dan buena fama, otros nos mala fama. Como engañadores, pero veraces. Una iglesia que se fue y que acabó mal. Ese hombre que lo pusieron por pastor y yo no quería porque dije, ese no es de Dios, ese es un cizaña, y destruyó esa iglesia. Pero ese les decía a todos y contaminó a muchos. Y aquí tengo testigos que les decía, porque asistieran a esa iglesia, no se acerquen al hermano Ernesto porque tiene unción, conoce la palabra y es un engañador. ¿Cómo si predico la palabra de verdad los voy a engañar? No puedo. Si hablo verdad, ¿cómo engaño? Totalmente no puede ser. O hablo verdad o engaño. Y se atrevieron a decir, engañador, pero es veraz, ¿verdad? Y me dijo, y no se le acerquen porque tiene tanta unción, dijo ese hombre, y tiene tanta palabra que los va a convencer. ¿Quiero yo convencerlo a usted? Que lo convence el Espíritu Santo. ¿Quiero yo convencerle a usted y consolarlo yo? Que lo consuele como vimos la pasada, las Escrituras, no yo. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, porque sí luego decimos, ay Señor, pero ¿qué le hice a esta persona para que hable así de mí? Mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Yo no lamento. La fortuna que yo obtuve en esa gran fábrica la di para el servicio del ministerio, no lo lamento. La obra fue de mucha bendición. ¿Usted cree que yo me voy a arrepentir de saber que allá en la Sierra de Oaxaca, cuando yo llegué hace 45 años, había 6 personas convertidas? Ahora hay miles. No están conmigo, ¿qué importa? Están con Dios. No son iglesias de arrebatamiento, pero son del Señor. Pero quien prendió la mecha fue este servidor. Quien les dio terrenos, iglesias, que ya no están con ustedes y lo mandaron lejos y se quedaron con la iglesia y con el que se queden con lo que quieran, pero mejor que se queden con Jesucristo, con el tesoro escondido, con el Espíritu, con la palabra de verdad. ¿Yo qué valgo? Pero cómo nos preocupa que nos pongan en un pedestal, que la gente nos admire, que los tengamos bajo nuestros pies. Póngase bajo los pies de Jesús. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.
así estoy. ¿De qué sirve siervos tan famosos? ¿Dónde están ahora? Dice la escritura, más vale perro vivo, y si yo soy perro, que león muerto. ¿De qué sirve? ¿Para qué le digo? Ese hombre que era el super cantante y ahora blasfemando del Señor, ¿para qué le doy nombres? Qué terrible ustedes saber quién es. Porque usted es más metiche que yo. No, no es cierto. O más informado. Ah, caray. Sigo hablando, dice el hermano. Nomás van 3. Pero faltan 2. Parte 1, como siempre. Pero es que el Espíritu me impulsa a ponerme a estudiar. No les voy a hablar de algo nomás así para zafarme. Sigue orar sin cesar que y sigue el otro, dad gracias en todo, que es una palabra compuesta. Dad gracias en todo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios te bendiga y espero que hayas aprendido mucho. Te espero la próxima vez, la parte 2. Aquí enseñamos pura palabra de Dios. Si te gusta la palabra de Dios, te invitamos.